¿Qué tal? Arrancamos de lleno con este análisis clínico. Vamos a meternos a fondo en el mundo de la patología renal. Es verdaderamente fascinante cómo una estructura anatómica tan pequeña tiene un impacto tan masivo, controlando literalmente todo el equilibrio de nuestro cuerpo. Así que vamos a establecer una división que es fundamental en la clínica. Entender la diferencia exacta entre enfrentar una crisis aguda y lidiar con la progresión de una enfermedad crónica. Nuestro mapa de ruta para hoy es súper claro. Es un arco clínico que empieza con la fisiopatología y etiología de la lesión aguda, luego pasamos a su morfología y manejo, de ahí daremos un giro hacia la enfermedad renal crónica, sus estadios clínicos y por supuesto cerraremos con las opciones de tratamiento y reemplazo renal. Puntos 1 y 2. Fisiopatología y etiología de la lesión renal aguda. Empecemos. Aquí la palabra clave es rápido. La lesión renal aguda, o LRA, no es algo que tome años. Es un deterioro que ocurre literalmente en cuestión de horas o un par de días. Esta caída brusca en la filtración hace que se acumulen desechos tóxicos rapidísimo, como la urea y la creatinina. Pero ojo aquí, el punto absolutamente crucial de la LRA es que es potencialmente reversible. A diferencia de otros daños en el cuerpo, si encontramos la causa y actuamos a tiempo, ese riñón puede volver a funcionar al 100%. Y bueno, para lograr esa reversibilidad hay que saber exactamente dónde buscar el origen del problema. Básicamente se divide en tres. Primero, el origen prerrenal, que es súper común. Esto pasa antes de que la sangre llegue al riñón. Piensen en una deshidratación severa, hipovolemia o por culpa de medicamentos como los famosos AINES. Segundo, tenemos el daño intrínseco. Aquí el golpe es directo al tejido del riñón, siendo la necrosis tubular aguda el ejemplo clásico. Y tercero, el origen postrenal, que es una obstrucción de salida, como un cálculo o hiperplasia de próstata, haciendo que la orina se estanque y la presión reviente hacia atrás. Vamos al punto 3. Morfología y manejo de la LRA. Si analizamos un tejido con necrosis tubular aguda en el microscopio óptico, vamos a ver túbulos todos dilatados, pérdida de ese borde en cepillo tan característico y zonas parchadas de necrosis. Pero si le subimos a la resolución y usamos microscopía electrónica, vemos el mecanismo exacto del desastre. Pequeñas vesículas de la membrana se desprenden literalmente hacia la luz del túbulo, hacen un tapón físico. Es como si el sistema de drenaje se bloqueara con sus propios escombros, deteniendo toda la filtración. Sabiendo que el daño está a este nivel, la respuesta médica tiene que ser brutalmente rápida y organizada. La mnemotecnia Stop aquí es una herramienta fantástica. Son 4 pasos clave. La S es por sepsis. Hay que detectarla rápido y dar antibióticos empíricos. La T es por toxinas. Suspender de inmediato cualquier fármaco nefrotóxico. La O de optimizar volumen. Dar líquidos si falta hidratación o usar diuréticos si hay exceso. Y la P de prevenir. Estar vigilando de cerca que no se presenten complicaciones metabólicas como la acidosis. Y hablando de complicaciones metabólicas, este es un número que se nos tiene que quedar grabado. 6.5 miliequivalentes por litro. Es el umbral clínico crítico para la hiperpotasemia refractaria. Estamos hablando de un nivel altísimo de potasio en la sangre que simplemente no baja con medicinas. Cuando un cuadro agudo llega a este punto, no hay tiempo que perder. Es indicación urgente para iniciar terapia de reemplazo renal, como la hemodiálisis. De lo contrario, estamos ante un riesgo inminente de arritmias cardíacas mortales. Bien, hasta aquí hemos surfeado la tormenta de la fase aguda, pero surge una pregunta obligada. ¿Qué pasa cuando esta crisis no se resuelve rápido y por el contrario, el daño se queda estancado por más de 3 meses continuos? Lo que nos lleva al punto 4, la enfermedad renal crónica. Aquí el panorama cambia drásticamente. La palabra clave, y tristemente la más dura de escuchar, es irreversible. La enfermedad renal crónica, o ERC, es un deterioro sostenido y permanente. El riñón trata de dar pelea compensando el trabajo con las nefronas que le quedan, pero con el tiempo pierde la batalla, pierde masa funcional y falla en su tarea básica de limpiar la sangre y mantener nuestro equilibrio de fluidos. Para que se den una idea de la magnitud, se calcula que el 14% de los adultos en los Estados Unidos padecen de ERC. Ese número es altísimo. Imagina una ciudad inmensa que va perdiendo a sus trabajadores de limpieza de a poco. Al principio nadie nota nada, pero un día la basura colapsa las calles. Pues pasa igual. Una cantidad enorme de personas no tiene idea de su diagnóstico y camina por la vida con un riñón que se apaga lentamente sin avisar. Y la razón por la que nadie se da cuenta es por cómo evolucionan los síntomas. En sus etapas tempranas, la ERC no se siente. Por algo se ha ganado el apodo de la asesina silenciosa. Quizá haya algo de fatiga o la necesidad de levantarse a orinar por la noche, lo que llamamos nicturia. Pero conforme avanza y las toxinas se acumulan, el cuerpo entero empieza a protestar.
Ya en etapas tardías aparece un sabor metálico en la boca, una neuropatía superdolorosa en manos y pies, una comezón insoportable e incluso cristalización de urea en la piel, la famosa escarcha urémica, sin mencionar una anemia severa, porque el riñón deja de producir eritropoyetina. Para entender realmente el nivel de este colapso, miremos la morfología en la etapa final, la nefroesclerosis terminal. Macroscópicamente, pasamos de tener riñones robustos y sanos a órganos pequeños, atróficos, de menos de 10 centímetros, con la corteza adelgazada y llenos de gránulos. Si lo ponemos bajo el microscopio, es zona de desastre. Glomérulos colapsados, túbulos completamente atrofiados y una fibrosis que llena todo el espacio de colágeno inútil. Ya no es tejido funcional, es literalmente una cicatriz completa. Vamos al punto 5, los estadios clínicos. Para saber exactamente dónde estamos parados, en nefrología usamos este mapa. Son 5 estadios y se basan en la tasa de filtración glomerular estimada, o EGFR. Empezamos en el estadio 1, donde hay evidencia de daño pero el filtrado es normal, por encima de 90. De ahí va cayendo poco a poco por etapas leves y moderadas hasta el estadio 4, que es una disminución severa. Y si esa tasa baja de 15, cruzamos la línea hacia el estadio 5, falla renal terminal. Aquí el cuerpo ya no puede sostenerse solo y necesita a fuerzas diálisis o un trasplante. Finalmente llegamos al punto 6, tratamiento y reemplazo renal. Afortunadamente no todo está perdido. El manejo farmacológico ha dado un salto gigante recientemente. Hoy en día la meta no es solo controlar la presión, sino blindar todo el eje cardiorrenal. Sí, los YECAs y los ARA2 siguen siendo la primera línea, pero el verdadero cambio radical son los inhibidores de SGLT2. Estos medicamentos están reescribiendo las guías porque realmente frenan la progresión del daño. Y como el riesgo de un infarto se dispara en estos pacientes, agregamos fármacos como la finerenona y estatinas para proteger a toda costa el corazón. Ahora, a la par de frenar el daño en el riñón, tenemos que apagar los incendios sistémicos que provoca. Al fallar el riñón, no hay eritropoyetina, así que hay que inyectarla artificialmente junto con hierro para combatir la anemia. El metabolismo de los huesos también colapsa, así que toca restringir el fósforo en la dieta y dar vitamina D activa, como el calcitriol. Aparte, el cuerpo se vuelve ácido, lo cual contrarrestamos con bicarbonato oral, manteniendo siempre un control estricto de la presión arterial por debajo de 130/80. Todo un acto de malabarismo médico. Y sí, a pesar de todo, si alcanza el estadio 5, la medicina nos da estas vías. El paso número 1, la opción de oro indiscutible, es el trasplante. Te da la mejor supervivencia y calidad de vida. Si eso no es viable inmediatamente, pasamos a la diálisis, ya sea filtrando la sangre por máquina, con hemodiálisis, o usando el abdomen con la diálisis peritoneal. Pero también es vital hablar del manejo conservador. En pacientes muy mayores o frágiles, optar por no hacer diálisis y priorizar puramente el confort y la calidad de vida es una decisión ética, digna y totalmente válida. Resumiendo esta revisión, creo que la frase «la asesina silenciosa» engloba perfectamente todo. Todo este daño destructivo y permanente que acabamos de ver sucede en las sombras durante años, sin dar una sola molestia. Si esperamos a que el paciente se sienta mal, ya perdimos el juego. Por eso, el cribado proactivo con pruebas súper sencillas de sangre y orina en pacientes con riesgo, de verdad no es opcional, es literalmente lo que marca la diferencia entre salvar un órgano o llegar directo a una nefroesclerosis irreversible. Y esto nos deja con una reflexión bastante intrigante. Viendo la velocidad de los avances farmacológicos con herramientas como los inhibidores de SGT2 protegiendo el riñón de formas que antes parecían imposibles, ¿llegará el día en que logremos frenar en seco a esta asesina silenciosa mucho antes de que la palabra diálisis siquiera entre en la conversación? Queda abierta la invitación para que sigan profundizando en la literatura y veamos hacia dónde nos lleva el futuro de la nefrología. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.